Buenas tardes todos. Que Dios les bendiga y esperemos que tengamos una excelente tarde aquí viendo la palabra de Dios. Yo tengo una pregunta antes que yo empiezo a entrar a la palabra. Yo tengo una pregunta que queremos que todos nos preguntemos eso. ¿Cómo queremos que Jesús nos encuentre cuando Él regresa? ¿Cómo queremos? ¿Qué cosas, qué actividades queremos hacer en el momento que llega Jesús? Preparados. Lo mismo que quisiéramos hacer en ese momento cuando llega Jesús, necesitamos hacer todos los días. Lo que no se toleraría en ese momento cuando llega Jesús, tampoco se tolera ahorita. Porque Jesús es el mismo ahorita que va a ser cuando Él regresa. ¿Por qué nos preocupamos aquí en esta tierra? ¿Por cosas que hace el hombre? ¿Queremos que Dios acepte las cosas del hombre o queremos que el hombre acepte las cosas de Dios? Eso es lo que necesitamos preguntarnos. ¿Cómo queremos estar en ese momento cuando llega Jesús? ¿Qué nos estaría cómodo en ese momento? Cada cosa que se nos sería cómodo en ese momento cuando Él regresa, no nos debería ser cómodo en este momento tampoco. Ni en las noches, ni en los momentos cuando estamos escondidos, cuando estamos aparte, cuando estamos a solas, o cuando estamos con compañeros. Yo quiero entrar al tema y tiene que ver con la venida de Jesucristo. Últimamente hemos escuchado tanto de la venida de Jesucristo. Él va a regresar. ¿Pero qué significa? ¿En qué forma va a regresar? ¿Cuál es el Cristo que va a regresar? Vamos a San Mateo 24. San Mateo 24. Para los que quieren seguir en sus Biblias. Versículo 1. Esto es el momento donde Jesús había predicado en el templo. Y empieza el versículo 1 así, dice: Jesús salió del templo y ya se iba cuando sus discípulos se acercaron para mostrarle los edificios del templo. Jesús salió del templo. Él había predicado tan duro contra los fariseos y había corrido a los que vendían y compraban en el templo. Y Jesús había dicho: mi templo debe ser una casa de oración, pero ustedes crearon una cueva de muertes. Y las corrió del templo. Y había predicado contra los fariseos, contra todos los religiosos que se adueñaban de la casa de Dios, inyectaban obras humanas. Y dice Jesús: eso no lo voy a tolerar. Las corrió del templo. Y aún así los discípulos no entendieron todavía. Es que Jesús no tiene favoritismo para nada en las cosas que hace el hombre. Dice: cuando Jesús salió del templo y ya se iba, cuando los discípulos se acercaron para mostrarle los edificios. ¿Qué significa eso? Los edificios del templo. Dicen yo me imagino esto, que llegan los discípulos y le dicen a Jesús: oye, mira, estos tremendos edificios, mira lo que ha hecho el hombre. ¿Por qué no lo conquistas y es tuyo? ¿Y qué responde Jesús? Dice, Él les dijo: ¿ven todo esto? ¿Ustedes se están fijando en todo esto? ¿Eso es lo que les fascina a ustedes? Dice: de cierto les digo que no quedará aquí piedra sobre piedra, todo será derribado. Jesús muestra de que yo no tengo ningún favor de las cosas que ustedes han hecho. Más que nada,
El hombre es tan orgulloso y cree ser capaz de hacer tantas cosas buenas cuando Dios no tiene nada de favor sobre eso. Porque el hombre tiende de exaltarse y mostrar, mira lo que fui capaz de hacer. Jesús dice, no me interesa. Esto todo se va a derivar. Aquí no va a quedar piedra sobre piedra. Mi pregunta es esto. ¿Cuántas obras quisiéramos mostrarle? Cuando llega Jesús, ¿cuántas cosas hemos hecho nosotros que quisiéramos mostrarle? Jesús, mira, yo hice esto. Mira, yo fui buena persona. ¿Qué va a decir Jesús? Esas piedras que ustedes estiban uno sobre otro, todos se van a derivar, no cuentan. Los discípulos obviamente estaban sorprendidos, porque ellos lo tenían entendido de que era el templo de Dios y todo eso. Cuando en realidad el templo somos nosotros, si creemos. Jesús no tiene favoritismo de las cosas de este mundo, de la tierra, o de los edificios, o de las obras del hombre. No, Jesús se interesa por nosotros. Él vino y murió por nosotros, no por las piedras o por los animales. Él murió por nosotros. Nosotros fuimos comprados con la sangre de Él. Pero el problema de nosotros sigue siendo, ¿cuántas veces tratamos de mostrarle algo a Dios? Mira, yo hice esto, yo hice algo bueno. No vale. Así como los discípulos no pudieron convencer a Jesús, nosotros tampoco lo vamos a convencer. Entonces los discípulos estaban pues prácticamente asombrados o sorprendidos, no sé cómo lo quisiéramos llamar. Versículo 3 dice, mientras Jesús estaba sentado en el monte de los olivos, los discípulos se le acercaron por separado y le dijeron, dinos, ¿cuándo sucederá todo esto y cuál será la señal de tu venida y el fin del mundo? Cuando los discípulos enseñaron a Jesús, cuando le enseñaron el templo y los edificios y todo a Jesús, los discípulos todavía entendían como que Jesús iba a conquistar físicamente a la ciudad de Jerusalén, establecer su reino y ir ampliando su reino con el tiempo. Algo así entendieron. Entonces los discípulos llegan y dicen, oye, pero entonces ¿cómo lo vas a hacer? Pues ya tuviste la oportunidad. Corriste los religiosos del templo, hiciste todo eso. ¿Y luego? ¿No lo vas a conquistar? O sea, ¿cuándo lo vas a hacer entonces? ¿O de qué manera lo vas a hacer? Dicen, dinos, ¿cuándo sucederá todo esto? Cuando Jesús dice, aquí no queda piedra sobre piedra que no se va a derivar. ¿Cuándo va a suceder esto? Pero ya también entendieron de que estaba hablando del fin del mundo. La respuesta de Jesús fue esto. Dice, Jesús les respondió, cuídese de que nadie los engañe. Fue la primera respuesta. Cuídese que no les engañe. Que no nos engañe con tantas cosas que ofrece este mundo, falsas promesas, falsos cristos, dice, porque muchos vendrán en mi nombre y dirán, yo soy el Cristo, y engañarán a muchos. ¿Qué significa un Cristo? Es el Salvador, es un Salvador, es alguien que te salve. ¿Y cuántas veces nosotros ponemos nuestra confianza sobre un Salvador falso? Déjame les pongo un ejemplo. ¿Cuántas veces hay elecciones de gobierno? ¿Y cuántas veces ponemos nuestra confianza sobre la persona que va a llegar, que va a ganar la elección? Y que Él va a hacer el cambio, y que Él va a mejorar nuestro estilo de vida, que Él es un Cristo falso. Es
es un salvador falso. No hay político aquí en toda la tierra que va a poder salvarnos. Y si llegan a ganar, si llegara a ganar la mejor persona, e incluso creyente, una persona que es honesto, que sí implementa leyes de honestidad y todo eso, aún así, ¿cuánto tiempo permanece? Son pocos años y se tiene que ir porque viene otro. Dice, porque muchos vendrán en mi nombre. Yo ahorita les puse un ejemplo de un Salvador, alguien, para que Él nos venga a ayudar, para que Él nos libere de problemas, de angustias. Pero ¿cuántas veces podemos poner nuestra confianza sobre una salvación falsa? Una salvación nomás por lo pronto. Esa no es la que viene a ofrecernos Jesús. Dice, porque muchos vendrán en mi nombre y dirán, yo soy el Cristo, y engañarán a muchos. Esto es lo que ese ejemplo es lo que acabo de usar de políticos. ¿Cuántas veces nos vienen a ofrecer una falsa salvación? Son de ese tipo de Cristos que hay que cuidar. Pero hay otros, Cristos religiosos, salvadores religiosos, que vienen a prometernos libertad, 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 cuando en realidad estamos en guerra contra Dios. Jeremías dijo, y habló de los falsos profetas, dicen, los falsos profetas les predican libertad, libertad, paz, 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 cuando en realidad no hay paz. Es que nosotros no tenemos paz mientras que no estamos salvados por la sangre de Jesucristo. No estamos, dice, y cuídense que no se dejen engañar. Que no se sienten a gusto creyendo que están salvos cuando en realidad no están. Acuérdense, hace 6 semanas cuando estuve aquí predicando sobre lo que realmente nos pasa cuando somos salvos, cuando realmente entendemos la salvación, cuando realmente nos hemos encontrado con Cristo. ¿Qué nos pasa? Somos convertidos, somos hechos nuevas personas. Si nosotros decimos que yo soy una nueva persona, me encontré con Cristo, pero nada me pasó, nos encontramos con un Cristo falso quizá. Si nos encontramos con el verdadero Cristo, nuestras vidas van a ser transformadas. Pero hoy en día se ofrece mucha salvación sin transformación. Es una salvación falsa. Si realmente hemos creído en Jesús, nuestras vidas se van a transformar drásticamente. Los pecados en los cuales gozábamos antes se nos van a dar un asco y ya no vamos a poder vivir en ellos. ¿Por qué? Porque el mismo Espíritu de Dios nos transforma. Él trabaja a través de nuestra conciencia, nuestra alma, y Él es el que realmente nos cambia. Nosotros no somos capaces de hacerlo. Pero aquí en el versículo 10 dice, en aquel tiempo muchos tropezarán y unos a otros se traicionarán y odiarán. Muchos falsos profetas se levantarán y engañarán a muchos. Y tanto aumentará la maldad que el amor de muchos se enfriará. No habrá amor por los hermanos, por el prójimo. Pero el que resiste hasta el fin será salvo. Eso está muy claro. Si la obra de Dios, si la obra es de Dios, va a permanecer hasta el fin. Porque, como dice Pablo a los Efesios 1, discúlpeme, no es Efesios, es Filipenses. Dice, estoy persuadido de que el que
comenzó en ustedes la buena obra, la perfeccionará hasta el día de Jesucristo. Si esto no sucede, eso quiere decir que nunca fue la obra de Dios. Dios es el que empieza la obra en nosotros. Por eso necesitamos analizarnos. ¿Estamos permaneciendo en la fe? Es bueno si empezamos, pero la pregunta que debemos de hacer, ¿estamos permaneciendo en la fe? Y los falsos cristos hoy en día nos tratan de decir, no, Jesús de todos modos murió por ti. Lo que hagas de aquí en adelante no importa. De todos modos Jesús lo pagó, sí, Jesús lo pagó, pero tampoco lo valoran. Eso es la pregunta. Si somos transformados, no vamos a seguir en los pecados. Versículo 21 dice, porque entonces habrá una gran tribulación como no lo ha habido desde el principio del mundo hasta ahorita, ni habrá jamás. Si aquellos días no fueron acortados, nadie será salvo, pero serán acortados por causa de los elegidos. Si no queremos hablar de esto, tampoco no deberíamos de hablar de la venida de Jesucristo. Todo esto tiene que ver con la venida de Jesucristo. Por eso les preguntaba, ¿cómo queremos que Jesús nos encuentre cuando Él llega? ¿Cuáles son las cosas cómodas para nosotros ahorita? Que cuando llega Jesús no nos serían cómodos. ¿Quién de nosotros ha experimentado algo? No tenemos ningún problema haciendo cosas, pero cuando llega cierta persona, de repente nos cuidamos más. ¿Quién puede tomarse una cerveza sin ningún problema, pero llega cierta persona y luego lo escondemos? De eso me estoy refiriendo. ¿Cómo es que podemos estar tan cómodos en el pecado cuando creemos que Jesús está muy retirado? Pero en el día que llega, el día que va a llegar Jesús por su iglesia, ¿qué quisiéramos hacer en ese momento? ¿Cómo quisiéramos que nos encuentre? Así nos debe de encontrar ahorita. Versículo 23 dice, así que si alguien les dice, miren, aquí está el Cristo, o miren, allá está, no lo creen, porque surgirán falsos cristos y falsos profetas y harán grandes señales y prodigios. De tal manera, de ser posible, engañarán a los elegidos. Van a hacer milagros falsos. Y van a reclamar de que ellos fueron capaces de hacer esto, este milagro, otro milagro, cuando en realidad son milagros falsos. De tal manera, si fuera posible, sabemos que no es posible, pero dicen, si fuera posible, engañarán a los elegidos. Por eso nosotros tenemos que estar muy atentos a lo que dice la Biblia. Porque en la Biblia es el único libro en el mundo donde nos podemos guiar y defender de esas cosas. Allí podemos detectar, caray, esto no me cuadra, esto no me cuadra con la Biblia. Esto nunca dijo la Biblia que lo hicieran así o hicieran así. Por eso es tan importante que nosotros tomemos tiempo, vayamos a arrodillarnos ante Dios y decir, Dios, revélamelo en tu palabra. Yo quiero que lo que tu palabra dice, yo quiero obedecerlo. Yo quiero lo que tú autorizas para mí.
Porque ¿qué tan grande debe ser el engaño cuando dice que engañarán incluso a los elegidos si fuera posible? ¿Sabe cómo dice el apóstol Pablo? Dios mismo manda a los falsos profetas para que vayan a engañar a cada quien, para que seguramente vayan a engañar a cada quien el que no valora la verdad. Es Dios mismo que suelta a los falsos profetas, que las deja ir. Porque primero Dios se demuestra, se revela a través de la creación, a través de su palabra, se revela, incluso manda a su Hijo para que Él pague todos nuestros pecados, nos salva, todo eso. Dios hace todo eso y nos manda el Evangelio, nos manda la buena noticia. Y si aún no lo apreciamos, si aún nos damos la espalda, no lo queremos, es Dios mismo que suelta y que nos vayan a invadir de falsas enseñanzas, para que seguramente estemos engañados. Por eso es tan importante apegarnos de la palabra y discernir cada una de las enseñanzas. Por eso es tan importante lo que yo les estoy enseñando, que ustedes vayan discerniendo, ¿será cierto o no? Es su responsabilidad que ustedes vayan agarrando la Biblia y chequen, ¿será un falso profeta? ¿Será cierto lo que está diciendo? Es su responsabilidad de investigarme, porque si no cuadra con la Biblia lo que yo les estoy enseñando, ustedes me pueden nombrar un falso profeta. Yo les doy el permiso de eso. Pero eso implica para todos. Si no cuadra con la Biblia, no cuadra con Dios. Dice aquí el versículo 26, dice, así que si les dicen, miran, está en el desierto, no vayan. O si dicen, miren, está en el aposento, no lo creen. ¿Por qué? Porque la venida del Hijo del Hombre será como el relámpago que sale del oriente y puede verse hasta el occidente. O sea, nosotros en la venida de Jesucristo, nosotros no vamos a tener que ir a ver dónde está. No necesitamos viajar para encontrárnoslo. Así como un relámpago se ve desde todas las partes, así vamos a ver a Cristo venir. Por eso dice Jesús, cuando dicen, no, pues ya está allí, yo ya lo vi, no. Si hubiera venido, tú lo hubieras visto también. Y hoy en día se predica también mucho que la iglesia va a ser raptada antes de la venida de Cristo. ¿Será cierto? ¿Por qué dice la Biblia lo contrario? Dice, inmediatamente después de la aflicción o de la gran tribulación, después, dice, el versículo 9 dice, inmediatamente después de la aflicción de aquellos días, el sol oscurecerá y la luna dejará de brillar, las estrellas caerán del cielo y los poderes celestiales se estremecerán. Entonces aparecerá en el cielo la señal del Hijo del Hombre. Entonces, ¿por qué nunca leemos esto? Entonces, aquí todo está puesto en orden. ¿Cómo va a suceder? Y verán el Hijo del Hombre venir sobre las nubes del cielo con gran poder y gloria. Y enviará a sus ángeles con gran voz de trompeta, y de los cuatro vientos, desde un extremo al otro del cielo, ellos juntarán
a sus elegidos. Entonces, dice, lo que se ha profetizado hasta por televisión en muchas ocasiones y ponen hasta fecha cuándo va a venir. Y fíjate cuántas veces han engañado. Ha sucedido de que gente vende sus propiedades y donan todo su dinero porque en esa fecha ya no quieren nada. Llega la fecha y no pasa nada. A eso se refiere Jesús. No se dejen engañar, porque nadie sabe ni la hora ni el día. Nosotros podemos ser engañados tan fácil cuando nos hablan tan bonito. Y si no investigamos la palabra de Dios, si nos dejamos llevar por los medios, o por lo que es de moda, o por lo que alguien habló, si no lo investigamos con la palabra, somos engañados. E incluso empezamos, aunque creemos que aunque pensamos de que no, yo no voy a creer cosas falsas, lo estamos creyendo. Si no lo analizamos con la palabra, caemos en esas trampas. Apocalipsis 6, versículo 12. Aquí también estamos viendo la venida de Jesús. Dice, yo vi cuando el Cordero abrió el sexto sello y entonces se produjo un gran terremoto. El sol se cubrió de oscuridad como un vestido de luto, y la luna entera se puso rojo como la sangre. Las estrellas del cielo cayeron sobre la tierra, como caen los higos cuando un fuerte viento sacude la higuera. El cielo se esfumó como si fuera un pergamino que se enrolla, y todos los montes y las islas fueron removidas de su lugar. Entonces se escondieron en las cuevas y entre las grietas de los montes, lo mismo los reyes de la tierra que los príncipes, los ricos, los capitanes y los poderosos, lo mismo los esclavos y los libres. Mira lo que dice. Todos se escondieron en las cuevas y entre las grietas de los montes. Se escondieron. ¿Por qué se escondieron? Versículo 16. Y decían a los montes y a las peñas, caigan sobre nosotros, no dejen que nos mire el que está sentado sobre el trono. Escóndenos de la ira del Cordero. Dice todos, no unos cuantos, dice todos. La pregunta es, ¿qué tan serio lo estamos tomando? ¿Qué tan a la ligera lo estamos tomando? Siempre hablamos de la venida de Jesucristo, ya mero viene, ¿qué tan serio lo estamos tomando? ¿Creen ustedes que nosotros lo vamos a encontrar con los brazos abiertos? ¿Nosotros vamos a enfrentarlo, que nosotros vamos corriendo hacia Él con los brazos abiertos? ¿Creen ustedes? Cuando nosotros vamos a ver la gloria de Él, créanmelo, nosotros vamos a estar sorprendidos. Porque dice aquí, y decían a los montes y a las peñas, caigan sobre nosotros, no dejen que nos mire el que está sentado sobre el trono. Tápenos. O sea, escóndenos de la ira del Cordero. Eso es lo que nos debemos de preguntar.
¿Cuántas cosas en ese momento, cuando llega Jesús, vamos a querer esconder? ¿Cuántas cosas, cuando éramos niños y hacíamos una travesura y que llega el papá, allá a lo lejos, ¿qué hacíamos? No, hombre, corríamos a esconder las cosas, las travesuras que habíamos, tratábamos de tapar todo, ¿verdad que sí? ¿Cómo creen ustedes que va a ser cuando llega Jesús? Lo que hacemos ahorita, estando sin pensar mucho, estamos cómodos y creemos que todo lo que hacemos está bien. En ese momento, ¿cómo quisiéramos escondernos con todo para que no sea notorio? Porque ¿qué dicen? El gran día de su ira ha llegado, ¿y quién podrá mantenerse en pie? ¿Quién se va a poder mantener? Si nosotros no nos pudimos mantener en pie sobre cuando el papá de uno que nos amaba, escondíamos cosas. Las travesuras, que nosotros sabíamos que estábamos mal, pero estábamos muy cómodos con las travesuras mientras que no nos venían a ver. Pero tan pronto que llegaba la mamá o el papá, todos corriendo, escondiéndose, escondiendo las cosas. ¿Qué creen ustedes que vamos a hacer cuando llega Jesús? ¿Qué cosas quisiéramos esconder? Yo tengo muchos. Por eso las quiero alejarme de ellos desde ahorita. Cosas con las que no estoy cómodo cuando llega Jesús, no las quiero ahorita. ¿Quién puede decir amén a eso? Porque en ese día de la venida de Jesús, ya no vamos a poder corregir. Ya va a ser tarde. Y va a venir como un relámpago. ¿Quién se prepara para un relámpago? ¿Quién puede decir, oh, sí, ya mero sale? No, sale tan rápido que no alcanza. Lo único que hacemos es brincamos. Por eso es tan importante, antes que llega, estemos preparados. Antes que llegue ese día, nos liberemos de cosas que no queremos en ese momento. Apocalipsis 20, la visión de Juan, por segunda vez ve el trono. La primera vez que lo vio, él vio los 4 seres, los 4 seres vivientes alrededor del trono, los 24 ancianos, el arco iris. Todo eso lo vio la primera vez cuando Juan vio el trono. Porque es el trono de la gracia, es el momento en el que vivimos ahorita, es el trono de la gracia, donde Dios nos tiene misericordia, donde tenemos la oportunidad de arrepentirnos y venir hacia Él para que seamos salvos. Pero la segunda vez que Juan ve el trono, ya no hay nada de eso. No hay seres vivientes, no están los 24 ancianos, no está el arco iris. Se acabó eso. Apocalipsis 20, versículo 11 dice, vi también un gran trono blanco y al que estaba sentado en él. De su presencia la tierra de su presencia huyeron la tierra y el cielo, y no se volvió a hallar su lugar. O sea, todo lo que estaba presente se huyó, se retiró. Los ángeles, los seres vivientes, se retiraron. Pero ¿qué dice el versículo 12? Dice, vi entonces de pie ante Dios a los muertos grandes y pequeños. Cuando todo se huye de Dios, cuando todo se retira, nosotros vamos a estar ahí presente. Nosotros vamos a querer, como leímos en Apocalipsis 6, nos vamos a querer esconder.
entre las grietas y en las cuevas, y vamos a pedir que nos tapen los cerros para escondernos de la presencia de Dios, pero no, nosotros vamos a estar ahí, presentes ante Dios. Dice, vi entonces de pie ante Dios a los muertos grandes y pequeños. Unos libros, en otras traducciones dice, los libros fueron abiertos y después otro más, que es el libro de la vida. Los muertos fueron juzgados conforme sus obras y conforme a lo que estaba anotado en los libros. Los muertos van a estar juzgados conforme a las obras que están anotados en el libro, en los libros. ¿Por qué dice los libros? Porque el libro de la vida es uno solo, pero los libros es una abundancia de registro de nuestras vidas. Y vamos a ser juzgados. Vamos a ser juzgados conforme a lo que está anotado en los libros. En los libros está anotado todo, lo bueno y lo malo que hicimos. Dice, el mar entregó los muertos que estaban en él. También la muerte y la Hades entregaron los muertos que estaban en ellos, y cada uno fue juzgado conforme a sus obras. Hasta aquí, señores, estamos fritos. Porque si nosotros vamos a ser juzgados conforme nuestras obras, ¿quién puede levantar la mano y decir, no, yo tuve buenas obras, a mí no me va a afectar el juicio? No. Si lo dejamos aquí, estamos fritos, todos. Dice, luego la muerte y la Hades fueron lanzados al lago de fuego. Muchos no creen en el infierno. Espérense nomás hasta que llegan. No lo van a creer, lo van a vivir. Dice, eso es la muerte segunda. La segunda muerte, de la segunda muerte no se salva nadie. Es eterno. Y luego, ¿qué dice? Aquí el versículo 15. Pongan mucha atención. Todos los que no tenían su nombre, fíjese, no sus obras, todos los que tenían su nombre registrado en el libro de la vida fueron lanzados al lago de fuego. Todo lo que estaba anotado en los libros era suficiente para condenar a cada uno de nosotros. Hasta allí no teníamos remedio. Pero luego queda un libro más, es el libro de la vida. Y dice, todos los que no tenían su nombre registrado en ese libro serán arrojados al lago de fuego. Todos los que no. ¿Cómo saben ustedes que sus nombres están registrados en el libro de la vida? Hay muchas cosas, cuando es de riesgo, nosotros realmente nos estamos asegurando. Por ejemplo, vamos de viaje. ¿A poco nomás nos subimos al carro y nos vamos? No. Nosotros nos aseguramos. Están bien las llantas. Está bien el aceite. O sea, nos aseguramos de tantas cosas. ¿Por qué no nos aseguramos de esto? Está nuestro nombre anotado en el libro de la vida. Porque hay un motivo equivocado por qué muchos creen que su nombre va a estar anotado. Hay muchas personas que creen por ser buena persona, por ser buena gente, de una forma u otra Dios las va a dejar entrada al cielo. Y déjame les digo, es el engaño más grande que tenemos. Si nosotros confiamos en nosotros mismos y creer que nosotros hicimos algo bueno, es el engaño más grande que nosotros mismos nos podemos hacer. San Mateo 7, versículo 21. San Mateo 7, versículo 21.
Dice, no todo que me dice Señor, Señor. Porque nosotros podemos hacer tantas cosas y de boca a hablar de Dios y actuar como que si tenemos todo en orden. Dice, no todo el que me dice Señor, Señor, entrará en el reino de los cielos, sino el que hace la voluntad de mi Padre que está en los cielos. Aunque nosotros invocamos el nombre de Dios y decimos, gloria a Dios, ¿sí? Dice, no todos entrarán. Pero sino el que hace la voluntad de mi Padre. Y luego nos tenemos que preguntar, ¿estamos imponiendo leyes? ¿Tienes que cumplir con cierta ley? No. Necesitamos entender cuál es la voluntad del Padre. Dice, el que hace la voluntad del Padre. ¿Quién se sabe? ¿Qué es la voluntad del Padre? San Pedro. El apóstol Pedro dice, la voluntad del Padre no es que nadie se perezca, pero que creen en su Hijo y que tenga vida eterna. Eso es la voluntad del Padre. Él no quiere que perezca nadie. Pero si no confiamos, si no creemos en Jesús, si creemos que nosotros vamos a ser salvos por algo que nosotros hicimos, nos vamos a engañar. El versículo 22 dice, en aquel día muchos me dirán, Señor, Señor, ¿no profetizamos en tu nombre y en tu nombre echamos fuera demonios y en tu nombre hicimos muchos milagros? ¿Sí se fijan cómo se autoconfía? ¿Sí se fijan cómo estas personas confían en las buenas obras que ellos hicieron? Vamos a leerlo otra vez. Dice, en aquel día muchos me dirán, Señor, Señor, ¿no profetizamos en tu nombre? O sea, en otras palabras, yo fui a predicar, Dios, me tienes que tomarlo en cuenta. No. En tu nombre echamos fuera demonios y en tu nombre hicimos muchos milagros. ¿Qué respuesta van a recibir? Pero yo les diré, esto es Jesús hablando, pero yo les diré claramente, nunca los conocí, apártese de mí, obreros de la maldad. Eso pasa cuando nosotros nos confiamos y creer que nosotros tenemos favoritismo ante Dios por las cosas que nosotros hicimos. Nosotros tenemos un solo motivo de estar favorecido ante Dios. Es por lo que dice Romanos 3:21. Es un solo motivo. Romanos 3:21 dice, pero ahora, aparte de la ley, o en otras palabras, fuera de la ley, lo que ustedes no fueron capaces de cumplir. Pero ahora, aparte de la ley, se ha manifestado la justicia de Dios, y de ellos dan testimonio la ley y las profetas. La justicia de Dios por medio de la fe en Jesucristo es para todos los que creen en Él. Pues no hay diferencia alguna, por cuanto todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios, pero son justificados gratuitamente por su gracia, mediante la redención que proveyó Cristo Jesús. Eso es nuestro único esperanza. Lo que Él hizo. A quien Dios puso como sacrificio de expiación por medio de la fe en su sangre. Esto lo hizo Dios para manifestar su justicia, pues en su paciencia ha pasado por alto los pecados pasados. Pero para manifestar su justicia en este tiempo, a fin de que Él sea el justo y al mismo tiempo el que justifica al que tiene fe en Jesús. Así somos, así tenemos nuestro nombre escrito en el libro de la vida, si creemos esto. Porque Romanos, el apóstol Pablo, en los primeros 3 capítulos de Romanos, él prácticamente condena a todo el mundo para hacerlos entender de que ustedes son malos.
Ustedes no tienen nada que presentar ante Dios para que Dios les debe aceptar. Nada tienen. Pero Dios tiene una sola cosa que le favorece y es su propio Hijo. Lo que Cristo hizo por nosotros es suficiente. Pero ¿qué va a pasar en nuestras vidas si nosotros realmente lo creemos? Si nosotros realmente creemos que lo que hizo Jesús es suficiente, ¿qué va a suceder en nuestras vidas? Nuestras vidas se van a transformar. Como les dije el otro día, es tan común de que nosotros levantamos la mano y decimos, yo tuve un encuentro con Jesús. Yo lo acepté, yo lo invité a mi corazón. Pero la pregunta mía es, ¿qué te pasó entonces? ¿Qué sucedió cuando te pasó eso? Cuando tuviste un encuentro con Jesús, ¿qué te sucedió? Si yo ahorita hubiera llegado tarde y que ustedes ya me están esperando y que todavía no llego, y de repente llego al fin y me preguntan, oye, ¿qué te pasó? ¿Por qué llegas tarde? ¿A poco no aprovechas la invitación? Y que yo les dijera, no, pues es que yo venía de camino y luego se me ponchó la llanta. Y en lo que iba cambiando la llanta se me cayó una tuerca a la carretera y me subí para recogerlo y en eso me atropelló un camión. ¿Qué me dirán? Pues no se te nota nada. ¿Cómo es posible que se te atropella un camión y no te pasó nada? ¿Cómo es eso posible? ¿Qué me dirán? ¿Eres mentiroso? ¿O de plano eres loco? Una de las dos cosas me van a decir. Bueno, mi pregunta es esto. ¿Quién es más grande? ¿Jesús o un camión? Si nosotros realmente tenemos un encuentro con Jesús, créanmelo, vamos a ser transformados. Nuestras vidas, yo no digo que de la noche a la mañana, pero van a ser transformadas. Nosotros, nuestra forma de pensar, nuestra forma de actuar, todo va a cambiar. ¿Por qué? Porque si realmente tenemos un encuentro con Jesús, con el verdadero Jesús, déjame decirlo de esa forma, con el verdadero Jesús. Si nosotros realmente creemos en el verdadero Jesús, que Él pagó mis pecados, nosotros sí vamos a ser, nuestras vidas van a cambiar. Si nunca nos pasa nada, si nunca nuestra vida cambia, la pregunta que yo tengo es, ¿cuál es el Jesús con el que tuvimos un encuentro? Yo pido a Dios que todos se encuentran con el verdadero Jesús. El Jesús que realmente es capaz de cambiar. Amén. Pero les quiero dejar con esto. No busquen su salvación en alguna otra cosa. Busquen su salvación en la obra de Jesucristo. Lo que Él hizo. La sangre que Él derramó. No confía en otra cosa. Todo lo que tenemos aparte de eso nos puede ayudar. Por ejemplo, aquí tienen un lugar donde pueden descansar, donde no tienen acceso a ciertos amigos que les pueden influenciar. Está bien que estén aquí, pero confían en Jesús. Confían en que Él les va a cambiar. Confían en que mientras que ustedes están aquí adentro, puede ser que ustedes están muy guardados de influencias externas y que están muy guardados de acceso a sus vicios antiguos. Están muy guardados de eso. Pero ¿qué va a pasar cuando salen de aquí? Si no están cambiados, van a volver a caer en donde mismo. Yo muchas veces digo esto. Encerrar un coyote en una jaula sí sirve un ratito.
¿Por qué? Porque mientras que está en la jaula no come gallinas. Pero ¿qué pasa si lo vuelven a soltar? Se vuelve a comer todas las gallinas que alcanza. Por eso, el coyote tiene que ser cambiado desde adentro. La actitud, la naturaleza del coyote tiene que cambiar. Por eso nuestra naturaleza tiene que cambiar también. Que cuando salimos de aquí y estemos otra vez libres en el mundo, somos otras personas. Que los amigos antiguos que tuvimos no nos puedan hacer nada. Pero si no vamos a ser cambiados de adentro, si no vamos a ser cambiados, créanmelo, volvemos a caer en lo mismo. Por eso le digo, el único que nos puede cambiar, el único que es capaz de cambiar nuestra naturaleza es Jesucristo y la sangre que Él derramó. Si realmente creemos eso, créanmelo, Dios nunca ha fallado a nadie. Dios nunca, jamás ha quedado mal a nadie. Amén. Vamos a cerrar con oración. Eterno Dios y Padre, te damos las gracias por tu palabra, te doy las gracias por cada uno de los hermanos que está presente y te pido, bendiga tu palabra. Yo sé que nosotros, y especialmente yo, no tengo la capacidad de hablar como yo debería haber hablado. Yo sé que no ayuda. Mi voz no ayuda, mi fuerza no ayuda a Dios, pero yo pido que tú seas, que tú des la obra, que tú obres en cada uno de los hermanos y obre en mí también. Porque yo necesito cambiar tantas veces. Yo en ratos me doy cuenta que vuelvo a pecar. Te pido, Dios, que me cambies, que me transformes y que tú obres la fe, porque tú dices que tú haces los dos, tú obras en nosotros la fe y el hacer. Por eso te pido, Dios, obre en cada uno de nosotros. Yo soy tan necesitado que cualquiera de los hermanos que está presente, somos iguales ante ti. Y por eso te pido, cámbianos, obre en nosotros y glorifica así tu nombre. Muestra lo que tú eres capaz de hacer. En el nombre de Jesús te lo pedimos. Amén.